Excelente día a todos, les agradezco su interés en esta exposición sobre un tema de gran relevancia en la actualidad en el ámbito de la gestión pública: los sobreprecios en la contratación pública durante la pandemia del COVID-19. El caso de estudio es el sobreprecios en la adquisición de mascarillas en el IES de Durán, Guayas. La pandemia del COVID-19 que azotó el mundo en el 2020 no solo trajo consigo una crisis sanitaria sin precedentes, sino que también destapó numerosas irregularidades en la contratación pública, especialmente en la adquisición de suministros médicos. Hoy analizaremos el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en Durán, Guayas, donde se detectaron sobreprecios significativos en la compra de las mascarillas N95. Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de transparencia y la urgencia de la situación pueden dar lugar a actos de corrupción que tienen graves consecuencias para el país. Los antecedentes de la contratación. Los motivos de la necesidad de contratar. La crisis sanitaria generada por la pandemia a principios del 2020 creó una urgente necesidad de adquirir insumos médicos, incluyendo mascarillas N95, para proteger al personal de la salud y a la población. Debido a la emergencia, se permitió que las instituciones públicas realizaran contrataciones más rápidas, utilizando la figura de contratación por emergencia, lo cual desafortunadamente facilitó posibles irregularidades. La institución pública que realizó la contratación fue el IES, el Hospital del IES en Durán, ubicado en la provincia del Guayas. Fue una de las instituciones encargadas de adquirir mascarillas N95 durante la pandemia. Esta compra es uno de los casos más emblemáticos de presuntos sobreprecios en la contratación pública durante la crisis. En cuanto a la identificación del contratista, en este caso, aunque los detalles específicos del contratista no se revelan, en la mayoría de las fuentes sabemos que se trató de un proveedor que vendió las mascarillas N95 al IES a un precio mucho mayor de que el mercado estaba vendiéndolos, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad de la transacción. El costo de las mascarillas N95, según las investigaciones, cada mascarilla N95 fue comprada por el IES a un precio de $12, mientras que en el mercado el precio oscilaba entre los $3 o $4. Esta diferencia significativa en el costo hizo que las autoridades investigaran sobre un posible sobreprecio. Las razones del sobreprecio: contratación por emergencia, falta de transparencia e irregularidades en el proceso de contratación. La urgencia por adquirir estos insumos durante la pandemia permitió que se aceptaran precios inflados, bajo el argumento de la escasez y la premura. La contratación por emergencia, que es menos transparente y rigurosa, facilitó la discrecionalidad en la selección de proveedores y en la fijación de precios. Las investigaciones señalaron que hubo falta de control en las adquisiciones, lo que permitió la ocurrencia de actos de corrupción. Hechos importantes: las acciones de la Contraloría General del Estado. La Contraloría llevó a cabo una auditoría que confirmó la existencia de sobreprecios en varias adquisiciones realizadas durante la pandemia, incluyendo la compra de mascarillas N95 por parte del IES. Las acciones de la Fiscalía, en respuesta a las denuncias, iniciaron investigaciones penales contra los responsables de estas contrataciones, procesando a numerosos funcionarios públicos y contratistas implicados. Como respuesta a la crisis de corrupción desatada durante la pandemia, la Asamblea Nacional aprobó reformas legales que tipificaron nuevos delitos relacionados con la contratación pública, buscando prevenir futuros actos de corrupción. A modo de conclusión, un pequeño análisis de las consecuencias de realizar estos actos de corrupción. El caso de los sobreprecios en la adquisición de mascarillas N95 por parte del IES durante la pandemia evidenció cómo la falta de controles rigurosos y la discrecionalidad en la selección de proveedores pueden llevar a la malversación de fondos públicos. Estos actos de corrupción no solo desvían recursos esenciales durante una crisis sanitaria, sino que también erosionan la confianza pública y pueden tener consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de la población.